¿Ya están de regreso, niños? Ya, todavía faltan, Sí, profesor. profesor, pero todavía faltan algunos. Todavía faltan algunos. Ok, niños, pues como vayan regresando. Bueno, entonces, en conclusión, niños, otro de los objetos de estudio que vamos a analizar en este curso breve de criminología justamente es la pena. Vale la pena nada más remembrar, valiendo la redundancia, que hay que recobrar, hay que recordar más bien todos estas escuelas que estudiamos en un momento dado, las tres escuelas que estudiamos penales propiamente dichas, y me estoy refiriendo a la escuela clásica, me estoy refiriendo a la escuela positivista y a la escuela ecléctica, porque estos señores que trabajaron en estas escuelas fueron los primeros en estudiar la pena justamente como instrumento desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista como instrumento para castigar, para reprimir, para ejemplificar. Entonces, si estudiamos a la pena propiamente en este curso, definitivamente habrá que considerar todos los postulados que han hecho estos señores en las escuelas. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Alguna duda referente a esto de la pena? Creo que no. Bueno, entonces llevamos dos nuevos objetos de estudio. ¿Ok? El primero es el delito. El segundo es la pena. Ahora vamos a hablar de un tercer objeto de estudio y me estoy refiriendo al delincuente, niños. Me estoy refiriendo al delincuente. El delincuente, por supuesto, que es uno de los objetos de estudio de esta criminología moderna que vamos a platicar en estas sesiones. Y para estudiar al delincuente, justamente esto que estábamos comentando, para saber cuál es la pena adecuada, cuál es la pena idónea para castigar al delincuente, primero tenemos que hacernos unas cuantas preguntas. Ustedes como criminólogos vamos a seguir platicando de este mismo ejercicio. A ver, niños y niñas, piensen en esto. Ya hablamos de las penas. Lo primero que me dijeron fue las penas que propondrían en una nueva sociedad. Pero para entender al delincuente, para estudiar al delincuente, a la luz de estas nuevas teorías que vamos a referir, tenemos que hacernos dos preguntas importantes. Número uno, ¿quién? ¿Quién es el individuo que comete un delito? ¿Quién es el individuo que comete un delito? A ver, esto sí quiero que me lo respondan. ¿Qué opinan? Vamos a sensibilizar su criterio jurídico. ¿Ustedes quién creen que sea un violador? Hablamos de eso hace rato. ¿Quién creen que sea un homicida? ¿Quién creen que sea un defraudador? ¿Quién creen que sea un ladrón? A ver, ¿qué opinan de esto? ¿Quién creen que sea el individuo que comete un delito? Y escojan el delito que quieran, ¿eh? ¿Quién creen que sea el delincuente propiamente dicho? ¿Qué opinan? Para mí, un violador sería una persona que abusa sexualmente de otra, sea hombre o mujer, niño o niña. Y, Como persona, Carlos, para ti, ¿quién sería? ¿Quién sería esa persona, ese Juan Pérez que viola a un hombre o a una mujer? ¿Quién es esa persona como persona? No desde el punto de vista jurídico. ¿Quién es esa persona que violó a una mujer? ¿Cómo lo concibes? para mí sería un enfermo, Un enfermo. ¿Por qué un enfermo? por pues abusar de otras personas, o sea, no tener el consentimiento de las demás, ser así como tipo, mm, no tengo la palabra. Bueno, para mí sería como asqueroso, un enfermo asqueroso, así, bueno, ¿Por qué crees no que te haya mencioné violado? ahorita la palabra. ¿Por qué crees que el delincuente haya violado? ¿Por qué crees que Juan violó a Juanita? ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué tenía en la mente cuando hizo eso? ¿En qué estaba pensando? Podría ser que violaron a un niño y está repitiendo el mismo patrón. Puede ser, eso es una opción. Podría ser una persona con, pues sí, con un trastorno. Claro, una persona con un trastorno. ¿De qué tipo? O bueno, Sería psicológico. ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir de Juan el violador? ¿Quién más es Juan el violador?
puede ser una persona que al no obtener un consentimiento de alguna pareja de alguna pareja, pues reprima esta acción hacia ella. Interesante, una persona frustrada, reprimida, O con algún fetiche también podría ser. un fetiche, una persona socialmente desdeñada, o sí, un fetiche, una persona que tiene algún apetito sexual que no ha sido satisfecho debidamente y que está infligiéndolo a través de la violencia, exactamente. Y eso se debe a un impulso sexual que a lo mejor hace trabajar la psique de la mente de esta manera. Ahora, yo les pregunto, niños, ¿qué respuesta? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué tipo de respuesta? ¿Qué respuesta social, niños? ¿Qué respuesta social cabe frente a esta conducta delictiva? ¿Cómo debe actuar la sociedad frente a este Juan el violador que a lo mejor fue desdeñado por una pareja, que a lo mejor es una persona frustrada, que a lo mejor fue una persona abusada sexualmente de menor, que fue víctima de abuso sexual, a lo mejor por parte de algún tío, de sus propios padres, no lo sé? ¿Qué respuesta social merece esa conducta? ¿Qué opinan? Sí, como Ted Bundy, así es. Yo opino Primero que no se puede hacer. Vas tú primero, Sirey. Sí, adelante, adelante. yo opino que sí se le debería de dar si como usted menciona, si a lo mejor esa persona fue abusada por, no sé, por cualquier persona, sí se le debería de dar una ayuda psicológica, pero también se le debería de castigar porque al final él también abusó, bueno, él o ella abusó de otra persona. Sí, a perdonar a la iglesia, dicen ustedes. ¿Qué, qué tanta capacidad de perdón tendrán ustedes en lo individual y en lo social, en lo colectivo? A lo mejor entendemos las causas del delincuente, sabemos que esa conducta fue cometida porque él fue víctima de un delito, de un abuso, lo que sea, ¿ok? Hay que darle un tratamiento adecuado a esa persona. Lo cierto es que el Estado tiene que hacer algo para que ese peligro inminente social que existe no vuelva a ocurrir, no vuelva a acontecer. Ustedes a esa persona que fue abusada sexualmente de chica y que viola en consecuencia, porque a lo mejor es algo común y habitual, el que fuera víctima, no, no, claro que no, por supuesto que no lo justifica, tienes toda la razón, es justo lo que voy. ¿Qué tipo de consecuencia, qué tipo de tratamiento se le debería dar a esta persona? Mm, Yo personalmente le daría un tratamiento psicológico y también privarlo de la libertad. Ya cometió un delito y quién no nos dice que lo va a volver a cometer. Lo vas a privar de la libertad, a lo mejor en un hospital psiquiátrico, eso pudiera ser una opción. Ok, ahora yo les pregunto, ¿quién es Pedro el defraudador? ¿Por qué una persona defraudaría a alguien? ¿Qué pasó en su vida para que esa persona defraude? A lo mejor tiene necesidades económicas y defrauda a la gente, digamos, vendiendo, que le gusta terrenos, que supuestamente pone a su nombre, te da según escrituras, te los vende a un precio muy accesible y cuando llega la mera hora sale con que él no es dueño de eso y ya defraudó a 110 personas Y se para le hizo obtener fácil, Ajá. se le hizo fácil. A lo mejor porque está en un estado de desesperación. ¿Quién de ustedes no robaría o no defraudaría, pues por darle de comer a sus hijos, a su familia? O a lo mejor Bueno, estarían, exacto, o a lo mejor ustedes tienen claro mentalmente hablando, pues que hay que trabajar, que hay que buscar ciertas medidas y esto está prohibido. Yo no voy a satisfacer las necesidades de mi familia perjudicando a alguien más. Eso lo tiene claro una persona que está en pleno ejercicio de su capacidad mental. Pero ¿qué pasó en la mente de una persona que defrauda? Aparte que puede ser por ambición, efectivamente, de que puede tener una necesidad económica, pues, ¿qué otras cosas creen que hayan pasado en su vida para que haya hecho eso?
Maestro, también siento que es el entorno donde se desarrollan, porque, por ejemplo, hay mucha gente que la vemos en la calle pidiendo dinero y luego dicen, bueno, te vamos a ofrecer trabajo, pero ellos no quieren porque están acostumbrados a ese ambiente. Eso es justo el tema que quería tocar. No necesariamente tienen que ser cuestiones personales. Dice por aquí Axel, fue traicionado o así por la misma persona defraudada. A lo mejor por rencor, por odio, puede ser. Y hay gente que también, tiene razón Jacqueline, hay gente que también lo hace porque se le hace normal, porque lo ve con sus parientes, porque a lo mejor puede ver que su papá, que su tío lo hace, y es algo común, pues mi papá se dedica a esto, se ha dedicado a despojar a gente de sus propiedades y pues ahorita tiene dinero y bendito Dios no nos falta, bueno, pero aquí hay un desajuste mental, lo que ustedes tienen que saber discernir como criminólogos, porque a lo mejor es muy fácil desviarnos del camino. Recuerden que delinquer es justamente eso, desviarse del camino de la ley. Entonces, aquí podemos concluir dos situaciones, o más bien podemos concluir una con dos consecuencias. Un delincuente, y fíjense qué triste lo que voy a decir, pero un delincuente es una persona que fracasó. Un delincuente es una persona fracasada. Y fracasó desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social. ¿Por qué fracasó desde el punto de vista individual un delincuente? Porque no tuvo la capacidad para controlar sus propios impulsos. También él poco a poco con el tiempo fue agarrando más experiencia, por supuesto. Una persona que a lo mejor se le puede llegar a ser cómodo este modus vivendi, por supuesto que sí. Pero hay que analizar como criminólogos esto. Hay que ser un poco psicólogos, un poco sociólogos, un poco abogados, que es lo que quiero que me entiendan. Un delincuente es una persona que fracasó en su vida, y lo digo con todas las palabras, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista individual, porque algo no funcionó dentro de él. ¿Qué no funcionó dentro de mí para desencadenar, para que yo desencadenara o ejecutara esta conducta? Como ustedes dicen, yo les hice una pregunta ahorita, ¿quién de ustedes no robaría o no defraudaría por llevarle un plato a la sopa a su hijo? Y por ahí me respondieron, yo no. Hay gente que sí, hay gente que puede ser que no, o que lo pensaría. Los que sí, pues eso representa un fracaso a nivel individual. No puedes hacer algo y no pudiste reprimir este impulso por la necesidad, por la desesperación, y como consecuencia directa vas a cometer este crimen. Y el otro fracaso es un fracaso social. Los pensamientos del delincuente crecen conforme a la satisfacción que siente cometer un delito y como cada vez siente más placer, sí, hay ocasiones en las que sí, es correcto. Vamos entendiendo más al delincuente, de eso se trata esta clase, de entender al delincuente, justo lo que están haciendo. Ahora, el fracaso social del delincuente, ¿a qué se refiere? Pues el delincuente no está actuando conforme lo espera la sociedad. La sociedad espera un comportamiento determinado de las personas, y si una persona delinque, no está actuando conforme a lo esperado o conforme a las expectativas sociales. Ese es el fracaso, es la dualidad del fracaso que sufre el delincuente. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? ¿Habrá que castigar? ¿Habrá que sancionar? ¿Habrá que detectar algún tipo de trastorno mental? Eso es justamente lo que tenemos que determinar en esta sesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes, niños? ¿Qué tipo de medidas implementarían en estos casos? Esta conflictiva social, antisocial, delictiva, como dijeron por ahí, se puede dar desde el punto de vista histórico, social, cultural, económico. Le podemos dar un enfoque clínico, que es lo que comentábamos ahorita. Un fracaso psíquico por parte de la gente, por parte del criminal. ¿Ok? Familiar, ¿acaso tenía conflictos sociales? ¿Ustedes como Estado se meterían a la casa del delincuente para ver qué está pasando, para proponer una solución? Imagínense si el Estado se tuviera que meter a cada una de las familias para garantizar que el delincuente pues no vuelva a cometer ese tipo de conductas. Eso es totalmente descabellado. No podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es dar un tratamiento institucional, porque el Estado también tiene esa obligación, tiene la obligación de propiciar este tipo de medidas
este tipo de asistencia en cuestión de salud, en cuestión psíquica. Ahora, desde el punto de vista, un crimen que implique agresión, ¿qué tuvo que pasar en la mente de un delincuente para que actuara de manera agresiva? ¿Qué opinan de esto? Un delincuente que mata con violencia, un delincuente que comete un delito de riña, que comete lesiones, un asaltante que no obstante de haber robado a una persona, pues le pega y le pega hasta que le fractura, hasta que lo deja inconsciente, porque esas personas son agresivos. ¿Qué opinan? Tal vez sufrió violencia familiar. Sí, eso es un supuesto. ¿Qué más? Tal vez lo que lo provocó le causó en el odio. ¿Por qué tendría odio? ¿Por qué Pedro Ladrón tendría odio? Porque, pues, Porque como usted dice, el delincuente fracasó en la vida, por así decirlo, y está viendo que alguien más, pues, está haciendo todo lo que tal vez Pedro quería hacer o quisiera tener. Y entonces lo agarra a golpes por frustración. ¿Y ustedes qué opinan de estos delincuentes que cometen delitos contra la salud? ¿Ustedes consideran que una persona que consume fármacos es delincuente o no? ¿Qué opinan? Yo opino, bueno, mi opinión muy de mí, que quien los consume... Ah, se me fue la idea, profe, perdón. Ahorita la retomas. ¿Alguien más? yo diría que sí, profe, ¿Por qué? porque ya es tanta la adicción que a lo mejor a veces no tienen para conseguirlo y es cuando ya cometen a lo mejor el delito de robarlos. Ok, Bueno, no, está bien. Es más bien el consumo de fármacos, lo que me dice Ara tiene mucho sentido. El consumo de fármacos puede desencadenar en ciertas conductas delictivas. Yo por mi ansiedad y mi necesidad de probar una droga y no tener el dinero, pues puedo ocasionarle daño a alguien. ¿Sí? Ok, está perfecto, Carlos. Claro que sí. o incluso podría quitarle el medicamento a alguien que realmente sí lo necesita. Sí, es correcto. Ahora, no voy a decir situaciones, pero también se da eso. Una persona que tranquilamente, y se da a nivel licenciatura, no voy a referirme a situaciones, un alumno que está fuera de la escuela fumándose un cigarrito de mota, ¿eso es un delincuente? Y se da. No, ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay? porque Pues el cigarro pues ya es está legal, ¿no? consumiendo, más no está afectando a alguien más. Mm, una persona que se va a un concierto y consume éxtasis, LSD, ¿es un delincuente? Yo opino que tampoco, porque pues lo estaría haciendo como para su disfrute, su goce, a menos de que con ya bajo el efecto de las sustancias lastime a terceras personas. Ahora, la adquisición de estas sustancias es ilícita. Vamos a partir de esa base. Bueno, en el caso de la marihuana es otra cosa muy particular, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de algún químico, por adquirirlo lo hace, ajá. El hecho de adquirir una sustancia de esa naturaleza es ilícito, precisamente porque la ley y el legislador ha considerado que eso es nocivo para el cuerpo humano. El hecho de que yo haya adquirido una sustancia ilícita, yo no digo desde el punto de vista personal, estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, por el simple hecho de haber adquirido ese fármaco o esa sustancia, yo ya soy delincuente. ¿Por qué? Pues porque así lo dice la ley, nada más por eso, ¿eh? Nada más con eso. A lo mejor yo pienso que es para mí y no pasa nada y demás, ¿no? Pero adquirirlo y el simple hecho de adquirirlo ya dice la ley que por ahí es ilegal. Ahora, qué contradictorio debe de sonar que en la Ley General de Salud hay una tablita que establece la cantidad adecuada de portación de algunas sustancias. Y eso es porque la Ley General de Salud está considerando una farmacodependencia, está considerando una situación muy particular del criminal. Esta persona necesita esas sustancias en su cuerpo porque si no, orgánicamente puede tener algún trastorno físico, orgánico, biológico, no lo sé.
Por un lado lo permito y por otro lado no lo permito. Qué dualidad tan contradictoria, ¿no? Habrá que analizar. ¿Ustedes cómo castigarían a estas personas que consumen fármacos ilegítimos? Si es que los castigarían, o qué medidas tomarían como Estado. Pues yo primero analizaría el por qué consume esa droga, el motivo, y dependiendo de eso le daría, pues, ya sea un tratamiento o si realmente consideraría que está en pleno ejercicio, o sea, que no tenga un daño mental o psicológico, pues ya le asignaría una pena, pues, más severa, no lo sé. Tal vez eso haría. Ok, a lo mejor necesitamos un tratamiento clínico para esa persona, porque una cosa es aquí un químico, porque mi cuerpo lo necesita y yo lo he determinado así, y otra cosa es adquirir un químico para comercializar con él. Las personas que comercializan con ese tipo de fármacos, a ver, ¿por qué Pablo Escobar sí es un delincuente? ¿Y por qué el dealer que me vende afuera de la escuela no lo es? ¿Qué diferencia hay? ¿La escala? ¿Que Pablo Escobar tiene una industria enorme y el dealer no lo hace? ¿Qué diferencia hay en eso? ¿O los dos son delincuentes? ¿Qué opinan? Para mí los dos son delincuentes. Al final están vendiendo droga. Los tiempos han cambiado, niños. Los tiempos han cambiado mucho. Este ejercicio que estamos haciendo justamente son las enseñanzas que nos han dejado justamente César Lombroso, Rafael Garófalo, Enrico Ferri, Francisco Carrara. Justamente esto que estamos platicando son las enseñanzas que nos han dejado. Esto es hacer criminología práctica. Esto es lo que necesito que entiendan, que es un clic muy diferente. No sé si en este punto lo estén detectando. El clic que ahorita están haciendo es totalmente diferente al que tuvimos el semestre pasado. El semestre anterior apenas desarrollábamos cierta conciencia jurídica, criminológica, nos familiarizábamos con los conceptos y ahorita no. Ahorita ya es una situación tan aplicada, tan vigente, tan latente. Sabemos que la criminología de César Lombroso en aquel tiempo pues era una criminología pensada para aquellos momentos y ahorita pues estamos legalizando el consumo de marihuana en algunos países, en algunos estados de Norteamérica, vámonos a California, es totalmente legítimo. ¿Y por qué antes no era así? Bueno, el alcohol simple y sencillamente antes está prohibido por la ley. Y aquellos personajes que se dedicaban a comercializar, como el famosísimo Al Capone, pues eran delincuentes, porque comercializaban con alcohol, con cigarrillos. Dame un segundo, niños, por favor. Perdón, niños, retomamos. Entonces, a ver, ¿qué opinan de esto? Que eso también es interesante. ¿Por qué antes el alcohol sí era ilícito y ahora no? ¿Qué opinan? Estos señores que castigaban por comercializar alcohol, antes eran delincuentes y ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad decidió darles un trato diferente? ¿Por qué antes sí era delito, ahorita no? Lo que acaba de pasar con el aborto, que lo acaban de despenalizar en su totalidad, ¿por qué antes sí y ahorita no? ¿Qué opinan al respecto? A lo mejor ya también pues porque la gente como que se va actualizando, o sea, ahí es que como le digo, ya no estamos como que tan cerrados en creencias pasadas, o sea, ya no solo toman ejemplo en esto del aborto, ¿no? Que la religión, o en caso del alcohol, de personas que pues eran borrachas o desobligadas, ¿no? O sea, como que ya se abre un poco más el panorama. Una de las Yo creo. causas, déjenme decirles, una de las causas para perder la nacionalidad, los derechos
justamente, ni siquiera de la nacionalidad, pero uno de los derechos para perder, una de las causales para perder nuestros derechos como civiles, no de la nacionalidad, pero para perder nuestros derechos como civiles, es la vagancia y la ebriedad consuetudinaria, y está en la Constitución, niños. Entonces, una cosa es tomar ciertas medidas, llevar a cabo, y otra cosa es el abuso y las decisiones que tomamos. Dice Susana, todo lo ilegal se considera un delito, pero hay acciones que son legales, pero depende la forma en que actúe. Claro que sí. Es lo que les comento. Hay que considerar el grado de peligrosidad y las consecuencias sociales que esto puede llegar a implicar. ¿Ok? Bueno, niños, esto desde el punto de vista del delincuente. Con eso terminamos este breve preámbulo del delincuente. Otro tercer es como el caso de la marihuana. Así es, justamente. Ahora sí es permitido. Antes no era permitido. O bueno, hay diversos puntos de vista. Exactamente. Oigan, ¿y esto del aborto qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿En que se haya despenalizado? Yo sí estoy de acuerdo, pero en algunos casos, digamos, en lo que no estaría de acuerdo es de que aborten porque se les olvidó usar el condón. O sea, como dice la compañera, ya nos estamos actualizando y antes no habían tantos métodos anticonceptivos como ahorita. Ahorita si ya te embarazas por caliente, pues, o sea, bueno, mi punto de vista. Ok, Mi punto de profesor, sí. Yo Dale. sí estoy a favor en cualquier circunstancia. sí, yo también estoy a favor en cualquier En punto cualquier de vista que circunstancia. tenga, Ok. si lo quiere tener o no. ¿Y por qué? Es decisión. ¿Por qué? Porque, mire, sí, yo sé que tenemos muchos métodos conceptivos y que si uno se embaraza, pues para muchos es, ay, qué tonta, ¿no? Pero si tú no lo quieres tener, ¿por qué se van a meter en tu decisión? ¿Por qué van a opinar otras personas? ¿Y qué opinas de la adopción? Buen punto. Pues ya que le están dando la oportunidad a otros niños de tener familia, porque en muchos casos sus papás murieron en accidentes o así. ¿Por qué no lo Ahora, hay quisieron? una gran diferencia entre abortar en determinadas semanas justamente de la concepción y ya cuando el feto o el producto está plenamente desarrollado. ¿Hasta qué semana están de acuerdo ustedes en abortar? Se supone que es hasta las 12. Supuestamente, bueno, dicen que lo legal es a los 3 meses. Y después de ello tendría que ser castigada la conducta. Así es, como en los 3 meses, efectivamente. Muy bien, niños. Bueno, esto es justamente lo que tenemos que hacer conciencia como criminólogos. Vamos a platicar del tercer objeto de estudio que vamos a analizar en estas sesiones y me estoy refiriendo a la criminalidad. La criminalidad que también ya ha sido platicada en sesiones anteriores. ¿Cómo vamos a entender a la criminalidad? A la criminalidad la vamos a entender justamente como... Profe, Sí, adelante. perdón. No, adelante. Dijo que el tercer objeto de estudio era el delincuente Llevamos y ahorita no, el dijo que era... delincuente, no, sí tiene razón, llevamos al cuarto. Ya hablamos del delincuente, ya hablamos de la pena, ya hablamos, no, vamos a la del delito. criminalidad, exactamente. Vamos a la criminalidad, ¿no? Entonces es el cuarto. Así es, efectivamente. Ah, Primero hablamos del delito, luego hablamos de la pena, luego hablamos del delincuente y ahorita vamos al cuarto, que es la criminalidad, ¿ok? Es el cuarto, ¿ok? Ahora sí, niños, vamos a entender a la criminalidad justamente como este conjunto de hechos. La criminalidad es el conjunto de hechos delictivos. Vamos a entender como este conjunto de hechos delictivos, conjunto de hechos delictivos que se cometen, conjunto de hechos delictivos que se cometen en un determinado
en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Entonces, la criminalidad es un conjunto de hechos delictivos que se cometen en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Y entonces vamos a hablar de circunstancias, vamos a tener que hacer un análisis global de todo el fenómeno, considerando desde el punto de vista grupal y desde el punto de vista individual todos aquellos factores que suscitaron o que dieron pie justamente para que se cometan ese tipo de situaciones. Ya vieron que no está tan sencillo, ya vieron que para hablar de penas tenemos que analizar todo este tipo de operaciones y de factores en conjunto. Qué complejo todo esto. Y hay autores justamente como el propio Quetelet que hablan de la geografía social. Esto ya lo vimos el semestre pasado, la famosa geografía social. ¿A qué se estará refiriendo esta famosa geografía social? Pues justamente a ese entorno en el que el delincuente, en el que esta persona llamada criminal se va a desarrollar como individuo, con sus personas, con su familia, con sus amigos para cometer el delito. Ustedes, regresando al mismo ejercicio que estábamos platicando, ¿dónde creen que tendría que vivir una persona para que cometiera un delito violento? ¿Qué opinan? Pues como tal sería en un ambiente violento, ¿no? Como tal, sí, pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué se te ocurre? En una familia que hayan muchas peleas. Pues los ambientes una violentos, pues, sociedad- Unos amigos que sean iguales y lo lleven a que haga las cosas. Ok, puede ser una familia disfuncional, puede ser un entorno o un grupo de amigos justamente que a lo mejor infieran algún tipo de conducta, algún tipo de influencia en el criminal para que finalmente desencadene o detone ese tipo de conductas, como el delincuente que estábamos platicando hace un momento, el agresor, el ladrón que me roba mi celular y que me roba 3,000 pesos y a pesar de eso me agarra puntapiés en el suelo. ¿Qué pasó en su vida para que se genere esa frustración, ese odio? Y no necesariamente tiene que ser un ambiente paupérrimo o un ambiente económicamente favorecido. Pueden ¿No suscitar, sería la falta de atención también, profe? por supuesto. ¿Y eso qué va a generar? Si mi familia no me hace caso, si mi pareja no me hace caso, ¿qué tipo de conductas pueden generar en alguien? Frustración, odio, Odio, miento, sensibilidad, violencia. resentimiento. Y hablando justamente de este entorno, ahorita que les hablaba de Quetelet, otra vez ese es un autor que ya vimos, Quetelet y Guerri, que ese es otro señor. Justamente hablando de la geografía social, ¿se acuerdan que había un autor que justamente es este Quetelet, Adolf Quetelet, que refería que los crímenes pudieran variar y pudieran ser diferentes dependiendo del clima, de la situación geográfica, de las estaciones del año? ¿Se acuerdan de esto que platicábamos? sí. ¿Alguien recuerda, según Quetelet, qué tipo de crímenes se podían suscitar en invierno o en verano? ¿Alguien se acuerda de esto? En invierno eran los crímenes más violentos, ¿no? ¿Por qué? En verano. En verano se supone que eran los crímenes más violentos porque la gente salía y estaba más propensa a tener un tipo de interacción social. Y en invierno decía Adolf Quetelet justamente que como la gente estaba en sus casitas muy guardada, pues podían a lo mejor ser víctimas de delitos patrimoniales, por ejemplo. ¿Ok? Y este señor Quetelet también se va a apoyar en otra disciplina que ya comentamos en un momento dado, que es la famosa estadística criminal. Estadística. La famosa estadística criminal. ¿Por qué? Fíjense qué arma tan valiosa y tan importante es la estadística criminal para estos señores. Desde el punto de vista de la estadística criminal, nosotros vamos a ser capaces de discernir, de detectar y de determinar por zonas, por regiones, por poblaciones a posibles delincuentes en potencia.
Si yo hago un estudio pormenorizado por zonas, a lo mejor, numéricamente hablando, yo voy a poder determinar las zonas rojas donde se cometen algún tipo de ilícitos. ¿Esto es infalible o no? Se los comento. ¿Ustedes conferían 100% en la estadística criminal como criminólogos? Mm, 100% no. Yo creo que al 100 no, ¿no? Tal vez finalmente te ayudaría a basarte, pero no así como que ciegamente a lo que me digan, pues no creo. Por supuesto que no. Es una herramienta, así como muchas más que platicamos el semestre anterior. Esto es solo una herramienta. La estadística criminal es solo una herramienta que nos puede servir para parámetro y para identificar cuáles son las zonas estadísticamente más peligrosas. Ustedes saben que estadísticamente si se van a meter a Tepito o a Ecatepec o a la Merced, pues probablemente tengan mayor índice de ser víctimas de un delito. ¿Confían en esos números? ¿O no? Pues yo creo que algo han de tener de ciertos, porque sí son zonas muy peligrosas, niños. Pues si son ciertas o no son ciertas, yo no me metería a esas zonas. Pues claro, porque es bien sabido por todos, incluyendo la estadística criminal, que es una zona sumamente peligrosa. Bueno, niños, ¿alguien tiene alguna duda de la sesión del día de hoy? No, profesor. ¿No podría No, maestro. Aquí había una, creo que Ariadna. profe? Sí, Aranza, cuéntame. ¿A mí me podría repetir la otra definición que hizo dijo que los crímenes pueden venir me quedé ahí. Recuerda que desde el punto de vista de Quetelet, nos vamos a basar en la geografía social, número 1, nos vamos a basar en la zona, nos vamos a basar en la ubicación geográfica donde se ubican esos personajes para poder entender cuál es el tipo de delito que se comete. Y desde el otro punto de vista, también vamos a hablar con Quetelet de la estadística criminal, para poder manejar con números y con cifras cuáles pudieran ser las zonas donde se desarrolla más el fenómeno criminal o no. Solo eso, ¿ok? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más, niños? Bueno. Yo, profesor, lo que pasa es que entré un poquito tarde. Lo de delincuente me parece. Exactamente, que de delincuente comentábamos que era uno de los objetos de estudio de esta nueva tendencia criminológica. Tenemos que entender quién es el delincuente, tenemos que preguntarnos a nivel individual por qué fracasó y a nivel social por qué fracasó el delincuente. Hay que conocer al delincuente y pormenorizadamente que conocer las causas a nivel individual para poder entender por qué delinque y cuál sería la justa consecuencia a sus acciones, si a lo mejor es una pena o una medida de seguridad, ¿ok? Ok, profesor. Sí, ¿alguien más? ¿Individual del por qué delinque, había dicho? Sí, hablábamos de dos fracasos, un fracaso individual y de un fracaso social por parte del delincuente. Hay que tener las razones por virtud de las cuales sucedió eso, ¿no? Ok, ¿alguien más? Bueno, niños, estudien. Nos vemos el siguiente fin de semana y no empecemos mal, ¿eh? Estudien para que no tengan mal su participación el siguiente fin de semana. Gracias por su atención. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego.